Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar en que sintonices a La Verdad y la Plena. Un programa hecho con mucho profesionalismo por parte de Chromaclip TV, todos los viernes a las 9 de la noche, pero ya la hora, el día, depende de tu preferencia para sintonizarnos. Hoy con un invitado, un amigo, desde el año, recuerdo tanto el año, ¿no? Ya por el año 2006. Pudimos conocernos con Carlitos Sánchez, un gran asesor, un hombre de estadística, pero que tiene un gran concepto de lo que tiene que ver con el marketing político. Queremos darle la bienvenida a este nuevo programa de La Verdad y la Plena a mi amigo Carlos Sánchez. Muy buenos días, agradecido por tu atención y por tomarnos en cuenta para tu programa, que es muy prestigioso y ya tenemos muy buenas referencias. Estamos siempre a tu orden. Y aquí, gracias, pues, Carlos. Aquí esta gran amistad y este gran profesionalismo que hemos compartido durante 15 años está siempre a tu disposición desde Venezuela y de otras partes de Latinoamérica, como tú lo sabes. Así es, yo sé que usted es un hombre que ha recorrido bastante, sobre todo Latinoamérica. Sí. Carlos, cuéntanos un poco de tu infancia, ¿no? Cuéntanos un poco de tus padres, porque la idea es narrar un poco la verdad y la plena de quién es Carlos Sánchez, Okay. pero para los que no estamos dentro de ese entorno que te conoce al detalle. Ok, yo nací en Venezuela, mis padres también son venezolanos, mi padre murió cuando yo tenía 2 años en un accidente, me crié aquí más que todo con la familia de mi mamá. Estudié en Venezuela hasta el ciclo básico, el bachillerato, pues lo que llaman high school. Luego me fui a Estados Unidos a estudiar economía en California, luego estudié en Italia, un posgrado en economía de sistemas, macroeconomía, y luego hice un doctorado en sistemas matemáticos en Venezuela. Bueno, he trabajado, con esta experiencia he trabajado en Venezuela y en toda Latinoamérica, en banca, en finanzas, en docencia, también he ejercido un poco la docencia, y en los últimos 15 años he trabajado en el marketing político en 12, 15 países de Latinoamérica, asesorando y haciendo proyecciones estadísticas sobre el proceso político que estamos viviendo en Latinoamérica, que como tú sabes ha sido muy activo. ¿Por qué crees tú, desde tu punto de vista, más allá del ego personal, obviamente, Sí. que te llaman de diferentes países, de diferentes situaciones en el campo del marketing político? Llamemos a Carlos Sánchez. ¿Por qué?
Bueno, en el marketing político, evidentemente hay tensiones y hay fuerzas de choque que quieren interpretar o no interpretar lo que es un proceso matemático exacto y correcto. Son leyes matemáticas. En las proyecciones políticas hemos visto como muchos participantes tienden a parcializarse hacia uno y otro lado, a hacer análisis psicosociales o hacer análisis de los candidatos desde el punto de vista de las opiniones. Y nosotros nos hemos siempre empeñado en hacer un análisis numérico de las tendencias, hacia dónde va la tendencia, hacia arriba o hacia abajo, y cuál es nuestra interpretación de quién podría o no podría llegar al poder. Eso ha sido el éxito mío y nuestro, porque nunca nos hemos prestado a interpretaciones que desvíen la validez de un número o una tendencia. ¿Y este éxito siempre ha estado preponderante o ha habido ocasiones en que las proyecciones han fallado? Mira, como tú bien sabes, cuando tenemos una diferencia que raya en lo que es el margen de error de un 2.5, 3% o menor a un 5%, se te hace difícil proyectar, porque estás cayendo dentro de lo que es el margen de error, que precisamente para eso existe, para tener ahí los errores. Los estamos viendo totalmente actualizados en las elecciones de Perú, que todavía no sabemos quién es el ganador. Tenemos menos de medio punto de diferencia, entonces en esos momentos no podemos hacer una proyección correcta, porque la ciencia te da un margen de error que inclusive es menor, puede ser hasta el 5%, donde tú no puedes hacer proyecciones correctas y exactas. O sea, cuando estamos hablando en este caso de un margen tan pequeño, o hasta qué margen tú dirías, si ya pasamos de este margen de error, ya prácticamente está confirmada la tendencia, arriba de un 3, de un 5. Arriba de un 3 y de un 5, pero también hay casos como, tú bien lo sabes, cuando estamos haciendo el seguimiento de una elección o una campaña política, tú tienes un porcentaje de indecisos o gente que no va a acudir a votar, y ese porcentaje tiende a bajar a medida que transcurren los días y se acerca el proceso electoral. Cuando tú tienes un margen de indecisos mayor al 10, 15, 20%, también se hace difícil la proyección estadística, porque tienes el voto amarrado o no lo tienes definido, o tienes lo que se llama un voto escondido, donde una persona vota por una tendencia pero dice que vota por otra. Correcto. Entonces, cuando tienes un margen de error que se acerca al 3, 4, 5% y tienes un voto indeciso muy grande, también se te hace difícil proyectar, porque no hay votos válidos que te certifiquen las tendencias. Te cuento, Carlos, que acá en estas últimas elecciones presidenciales no tuvimos el honor de poder hacer algo a nivel nacional, pero sí. Por un alcalde de esta provincia pudimos hacer algo en la provincia del Guayas, que representa un porcentaje importante de la votación. Y una de las cosas que nos damos cuenta, y en el cual estoy haciendo el seguimiento, es que también, aparte de ese voto vergonzoso o voto indeciso, hay una especie de voto voluble, mi querido Carlos. Al menos eso nos pasó en estas elecciones, que era impresionante que a esa misma persona que estaba dentro de una secuencia de estudios de mercado, esta semana medíamos y decían, sí, voy a votar por Arauz. La siguiente semana, no, Lazo. Y entonces, chuta, o sea, se está agregando un elector, al menos en el Ecuador, no sé qué haya ocurrido en otros países de Latinoamérica. Yo solo tengo experiencia aquí en República Dominicana. Pero yo lo estoy llamando ya que hay un elector voluble, o sea, que sí va a votar por alguien, pero ese alguien cambia de la mañana a la tarde. E incluso, o sea, y también obedece a procesos culturales, ¿no? Cada vez vivimos más rápido, hoy nos gusta algo, mañana no. Exactamente. Y también los medios de comunicación influyen mucho, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, que lo estamos viviendo todavía en carne propia, hubo una campaña contra el candidato Castillo acusándolo de ser de izquierda o con tendencia al chavismo o al proceso que se está viviendo en Venezuela, y entonces eso afecta muchísimo al indeciso o al que tiene miedo a que pase o no pase algo. Ahí los medios influyen mucho, las campañas de apoyo o
de rechazo a una tendencia. Ok, claro. Y de una u otra manera, ¿tú qué crees que va a pasar en Perú? Porque un poco la tendencia es que los votos que faltan son votos del exterior que supuestamente favorecerían a Keiko, mientras que los votos rurales, que también son los que más hacen falta en ese como 5% que falta por ingresar, son rurales, donde supuestamente Castillo lideraría, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos todavía dos tendencias que chocan, porque tienes una que favorece a Keiko y una que favorece a Castillo. Entonces no podemos predecir. Aunque yo creo, tú sabes que... Ajá. Dime. No, tú sabes que en estos procesos electorales, a medida que tú te acercas al 100%, si estás partiendo de un 95, 96, 97, ya es una tendencia definitiva. Pero la OMP no se ha pronunciado. Aún no se ha pronunciado. Y yo creo que es conveniente y es de buena discreción esperar que lleguen todos los votos del interior y que lleguen todos los votos del exterior, porque no podemos hacer proyecciones. Ayer me llamaba también un colega de México donde me decía, ¿qué proyección le das tú? Yo digo, yo no te puedo hacer una proyección porque ayer en la mañana ganaba Keiko y en la tarde gana Castillo. Entonces, la credibilidad y el prestigio nuestro siempre tiende a estar ligado a estos momentos de alta incertidumbre o de un empate técnico. Con esto que ha ocurrido en Perú y que prácticamente ocurrió en Ecuador, porque tampoco es que claro, fue una diferencia mayor, pero estuvo prácticamente dentro de ese menos 3%, ¿no? Claro. Un poco la pregunta es, si esto es lo que va a ocurrir ahora, de que definitivamente la política ha caído inmersa en esta especie de excesiva polarización, etcétera, ya ahí prácticamente hay una mitad más uno que supuestamente vota por el candidato ganador, pero que es mentirosa, ¿no? Porque mira que en Perú el 22% no fue a votar. O sea que sobre el 78% del electorado es que se está tomando la decisión. El 22% no fue. Sí. Y en el Ecuador fue alrededor del 12%, ¿no? Bueno, pero es que siempre tú puedes hacer una proyección en base a los votos. Tú no puedes estimar lo que pasa cuando no votas. Porque ¿qué pasa? Hay países, creo que en Ecuador y también en Perú, donde es penalizado no votar. Penalizado de una manera que te hacen una multa, tienes que pagar, pierdes dinero. Acá en Ecuador, más que nada por el famoso papelito, le decimos, el certificado que te dan, es que hay una muy buena presencia electoral siempre, ¿no? Es forzada, porque dentro de la democracia no votar también es una opción, es un voto castigo al sistema. ¿Qué está pasando en Latinoamérica con las opciones políticas? Lo estamos viendo en la gran mayoría de los países. Los partidos tradicionales se han venido al piso. ¿Por qué? Porque no han satisfecho las demandas de los ciudadanos. Entonces, lo vimos en el caso de Venezuela con la ganancia del expresidente Chávez en el año 99. Y lo estamos viendo en Ecuador y lo estamos viendo en Perú. El APRA, todos los partidos tradicionales se han venido abajo. Estamos buscando nuevos liderazgos que todavía no se asoman. Pero los liderazgos tradicionales están totalmente erosionados. El electorado ha dejado de creer en los políticos tradicionales y está buscando algo más. Algo más que todavía no se asoma. Y es donde tu observación es válida, que tú dices que alguien en la mañana puede tener una opción de voto y en la tarde la puede cambiar. Y la otra cuestión es que es como que sí va a votar por alguien, aunque sabe que, o sea, vota por un candidato que no es que lo tiene convencido, sino que prácticamente es como que acá decimos el menos peor. El menos peor o el menos malo. Y eso a la larga no vaticina que en cualquier error que cometa el nuevo mandatario ante un elector tan voluble, eso hace que a la larga viva, como quien dice, pendiente en la cornisa, ¿no? En la cornisa, exactamente. Y la política latinoamericana también
tiene que cambiar. ¿Qué está afectando más que todo a nuestros países ahora? La corrupción, lo vemos con el caso de Brecht, donde prácticamente ha afectado a todos los países latinoamericanos. El narcotráfico y el lavado de dinero también es algo que nos ha afectado grandemente. El tráfico y la trata de personas. Y últimamente esta crisis que tenemos sanitaria con el coronavirus. Entonces son temas muy profundos. El tema de los derechos humanos todavía no está subsanado. Tenemos la trata de personas, el tráfico de personas, tenemos las desapariciones forzadas, tenemos países como Colombia y México donde hay miles de asesinatos no esclarecidos, personas desaparecidas. Es difícil el tema de los derechos humanos en Latinoamérica y es un tema que lo tenemos que subsanar porque la democracia tiene que producir resultados que beneficien en el tema social. No es solamente la alimentación, la seguridad, sino la permanencia del mismo sistema político en sí está en detrimento por todos estos problemas que tenemos ahora. Latinoamérica ha pasado a ser una región en crisis. ¿Hay algún país que se destaca desde tu punto de vista como que en prácticamente es un buen país políticamente hablando? Yo creo que de los países grandes ninguno, porque en Argentina vemos una crisis que viene heredada desde la época del peronismo. En Brasil tenemos problemas graves de democracia y de credibilidad en el sistema y también todos los partidos tradicionales se han venido abajo, el Partido de los Trabajadores de Lula, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera y cambian de nombre pero siguen siendo las mismas personas. Hay países pequeños que por su tamaño es más fácil manejarlo. Te estoy hablando de Costa Rica y Uruguay, son países que tienen sistemas políticos estables, porque son una burbuja dentro del contexto global de Latinoamérica. Yo diría que Uruguay, Costa Rica, pero de los países grandes ninguno se salva de todas estas crisis que hemos estado viviendo y que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué pasa en los países pequeños, por llamarlos así? Sí. ¿Cómo está Venezuela? Exactamente. Venezuela, te cuento, en nuestro país, y eso tú lo sabes, ¿no? Siempre es tomado como ejemplo, se satanizan muchas cosas, muchas referencias. Tuvimos toda una campaña de la oposición, en este caso la campaña de Arauz, de que con él nacía la nueva Venezuela, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿cómo está Venezuela? Tú que prácticamente vives allá. Venezuela estamos mal, teniendo en cuenta que en los años 70 éramos un país de alto desarrollo, un país con caída que nos ha llevado a un descalabro total, porque hay 6 millones de venezolanos en el exilio, que han salido inclusive a pie con sus enseres a cuestas, todos los países de Latinoamérica buscando estabilidad o buscando algo mejor en un continente que está en crisis. La excesiva polarización. Aquí el problema es que la oposición no se quiere sentar con el gobierno y el gobierno no se quiere sentar con la oposición. Y mientras tengamos esas dos tendencias tan separadas o tan marcadas, no puede haber un acuerdo, porque aquí si no hay un acuerdo, no hay elecciones, no hay postulación, no hay actividad económica, no hay suspensión de las sanciones. Entonces tenemos un país excesivamente polarizado, afectado por un embargo económico y financiero que nos tiene totalmente parado el país. El país está en muy malas condiciones. Ahora mismo hemos vuelto a la crisis del suministro de gasolina y diésel, combustible, o sea, no se consigue gasolina para el transporte, el diésel para el transporte de los alimentos y las mercancías tampoco se consigue, entonces estamos prácticamente parados. ¿Qué tanta es la responsabilidad? Porque un poco aquí se los ha pintado como enemigo casi número uno al comandante Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. ¿Qué tanta es responsabilidad de ellos lo que pasa allá? Si tú te enfocas desde el punto de vista personal, no es una aseveración válida. Porque, ¿qué pasa? Cuando el presidente Chávez inaugura su mandato en el año 99 y comienza a hacer gestiones en pro de un sistema
de izquierda. No diríamos un sistema marxista, un sistema de izquierda. Tenemos que ser muy cuidadosos porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos etiquetar la política latinoamericana desde un punto de derecha o izquierda o bajo una concepción ligada a otros países o experiencias de otros países. La política mundial se ha regido en los últimos 50, 60 años por el choque entre el este y el oeste, digamos. El este, países con una tendencia hacia un sistema marxista o socialista o comunista, y por otro lado el capitalismo o el sistema neoliberal. Y en Latinoamérica nosotros no debemos copiar otras tendencias. Nosotros tenemos que hacer una tercera vía o un sistema adaptado a nuestros problemas, porque los problemas de Latinoamérica, entonces, inclusive a nivel mundial, ya no se habla de el este o el oeste, sino que se habla del norte y el sur, el norte rico y el sur pobre o sin recursos. Entonces eso es lo que está delimitando, o eso es lo que está cambiando la política mundial, es la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y lo estás viendo precisamente ahora con la crisis del coronavirus. Los países ricos ya se vacunaron, ya se están vacunando, ya están llegando a la inmunidad de rebaño, y los países pobres todavía no sabemos si vamos o no vamos a recibir la vacuna. Entonces, hasta ahí nos está afectando esa tendencia y esas presiones que nos han ejercido la política mundial sobre los países latinoamericanos o los terceros países. Tu visión hacia el futuro, mi querido amigo, usted que tiene a veces esas percepciones, esas intuiciones, ¿cómo ves el futuro latinoamericano? El futuro latinoamericano tiene que ser positivo, porque primero tenemos un contingente humano ya capacitado, ya más consciente de sus responsabilidades, de sus valores, de sus recursos, que busca una solución a través de la política. Ahora, hay una observación que tiene también que ser válida. No todos los países están hechos para vivir en un sistema político abierto. ¿Entiendes? No todos los países, o sea, ser políticamente activo no es solamente ir a votar cada 5 o 6 años por un candidato o por un partido político. Significa involucrarte en el proceso político. Saber quiénes son los representantes, los diputados, los senadores, el gobernador, la asamblea legislativa de tu localidad, involucrarte, pedir, exigir y ser parte activa del proceso político. A medida que maduremos nosotros y nos involucremos en la política, más que una responsabilidad para ir a votar cada 5 años, porque puede ser que hasta me multen económicamente si no voto, eso no es una participación activa. Tenemos que volvernos más activos nosotros, los latinoamericanos, nosotros mismos, comenzar a exigirle a los políticos, comenzar a participar activamente, para que podamos madurar en un sistema político adaptado a nuestras necesidades y no que nos dejemos penetrar por tendencias de otros países. Ha sido la verdad y la plena de Carlos Sánchez, de nuestra actualidad y nuestro futuro. Quiero agradecerte por esta entrevista, Carlos. Te tenía pendiente, así que al fin se dio. Y tus últimas palabras al público ecuatoriano y quién sabe dónde más nos estarán viendo. Bueno, como siempre, a la orden a nuestros amigos ecuatorianos, en la persona de Luis Alberto Cortés, Bercanalis, nuestros grandes amigos, con los cuales compartimos puntos de vista en una experiencia que nos ha hecho realmente mucho más sólidos en este trabajo de las proyecciones y las estadísticas políticas. Aquí estamos a su disposición, siempre atentos a las necesidades suyas, siempre atentos a complacerlos y ayudarlos. Y muchos saludos a nuestros amigos de Ecuador. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos en un próximo programa de La Verdad a la orden, y la Plena. Hasta luego. Chao.